Saludos amigos fanáticos, nos encontramos aquí, ¿verdad?, en una entrevista que llevaba tiempito buscándola. Uno de los tipos más educados de la aceleración, un ejemplo que hemos visto por muchos años de lo que es el profesionalismo. Lo veo de esa manera y lo reconozco de esa manera y no podemos hablar de otra persona que no sea Isaías Rojas. Isaías, gracias por darme la oportunidad. Gracias a ti también, ¿verdad?, por la oportunidad y hablarle a los fanáticos. Rojas, vamos a hablar de mucha situación, ¿verdad?, técnica. Me gusta, siempre que hemos hablado, hablamos cosas técnicas, me gusta tener esa conversación contigo, pero yo quiero comenzar esta oportunidad y la quiero aprovechar haciéndote una pregunta de inmediato. Yo quiero hablar de la trayectoria de Isaías. Ahora, existe la posibilidad remota, presente, futura, pasada, grande, pequeña, clara, oscura, de separar la trayectoria de Isaías Rojas de la de William Rojas. Bueno, yo entiendo que no, siempre está conmigo, es de quien yo he aprendido todo y es una trayectoria que en un principio comencé con él, mi comienzo, ¿verdad? La simiente fue con él en cuestión de mecanear el carro, de observar todo lo que él hacía en el proceso de cómo manejaba el carro. Él hacía el burnout, yo me paraba al lado y veía qué procesos él hacía y de ahí es que yo voy, ¿verdad?, practicando en mi mente porque no me había montado nunca en un vehículo y llegué a hacer, ¿verdad?, a manejar el vehículo que hoy en día manejamos. Tu trayectoria va de la mano de papá, ¿sí o no? Sí, eso es así. Muy bien, dejando eso claro, estoy frente a un fenómeno. Casi siempre los logros se definen por una persona, por un dueño de vehículo o por el nombre de un vehículo. Si hablamos de vehículos exitosos, por ejemplo, y hablamos de lo que es el Team MECTEC, Felo tiene su trayectoria y Felo es Felo. Solo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, en esos tiempos Falito era Falito, solo porque era Falito. Falito tiene su trayectoria como individuo, Felo tiene su trayectoria como individuo. Pero es imposible separar entonces a Isaías de William. ¿Por qué? Porque es hasta cierto punto injusto, ¿verdad?, poder separar los logros que siempre han habido en conjunto, aunque tú tengas máquinas individuales. Lo veo como un fenómeno. ¿Tú lo ves así? Sí, claro, y pues como mencioné, comencé con él como pitman y ahora pues los papeles se van a la inversa. Ahora él es como el pitman, el mecánico, el crew chief, y yo soy el que piloteo el vehículo. Por eso es que pues si yo hago un logro y logramos un récord nuevo, él es parte y él está conmigo en ese logro, porque él es el mecánico, el que me ayuda en el proceso. De igual manera, en los tiempos que él corría, pues los logros de él pues eran los míos, porque yo era el que estaba corriendo el carro, la mecánica en ese momento. En tu carrera has tenido, ¿verdad?, varias oportunidades de guiar otros carros y vamos a llegar a eso, pero yo quiero comenzar por el génesis. ¿De dónde es Isaías? Bueno, yo comencé en el 98. No, ¿de dónde? ¿De qué pueblo? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Vamos desde chamaquito, háblame de eso. Sí. Yo quiero saber, vamos a llegar a William como quiera, pero yo quiero la perspectiva de Isaías, como hijo de Isaías el Fiebrú. Pues sí, yo sé que tuviste el role model de tu papá y hacia eso vamos, pero ¿cómo llegamos ahí antes? Vamos a hablar delante. De San Juan, Puerto Rico. Y ya en el 98 comencé estudios de ingeniería eléctrica en la Politécnica. Ok, me estás hablando que tienes tus estudios, pero tuviste una infancia. Esa infancia, ¿qué impacto tuviste? ¿Qué contacto tuviste con la fiebre que tú recuerdas de chamaquito, que de bebé, de nene? Mira, mis 5 años, háblame de eso. No, yo desde los 6, 7 años, mi papá me llevaba a la pista, yo me llevaba a Salinas, yo estaba con él siempre de chiquito. Yo me levantaba
a las 7 de la mañana antes de levantarse y estaba limpiando el carro por iniciativa propia. Muy bien. ¿De qué carro estamos hablando en ese momento? ¿El primer carro que tú recuerdas? Eso era un Malibu del 80 que mi papá tenía color oro, que era un auto de calle completamente, y pues él le ponía las gomas lisas y corría en la pista. Estamos hablando del 85, 86 más o menos. Malibu 80, estamos hablando de la caja del Yalpi, ese mismo body, esa misma plataforma. Correcto, él tuvo uno color oro, ese fue el que comenzó. Luego tuvo uno azul que pasó la mecánica y pues poco a poco fue evolucionando con eso. Háblame del taller. ¿Qué componía ese chamaquito en el taller, en Professional Transmission? Pues mira, mi papá antes de tener el taller, él tenía, ¿verdad? En la misma casa hacía su mecánica básica y yo siempre estaba con él. Yo era el nene que se metía debajo de los vehículos a sacar el que saco, y los muchachos, los que trabajaban con él, siempre me daban ya unas piezas que ya yo sacaba. Unas tapitas, unos covers, y yo siempre, pues, siempre estaba ahí buscando qué hacer. Mientras eso está sucediendo, ¿ya tú tenías un gusto definido por la mecánica o tú tenías, lo que quiero es llegar al punto a ver qué te definió a la ingeniería eléctrica? ¿Cómo llega a eso, que está un poquito más distante de lo que es la mecánica en cuanto a mecánica, ¿verdad? Claro. Sí, pues mi papá luego tuvo el taller y en ese proceso él tenía muchas situaciones de autos electrónicos, muchas situaciones de troubleshooting, problemas eléctricos, diagnósticos eléctricos. Para aquel entonces pues era lo que estaba comenzando a dar más trabajo, y él siempre me hablaba de eso, y pues me interesó como que inclinarme por esa área de la ingeniería eléctrica, electrónica, para entenderla más y buscar mejorar. Entiéndase computadoras, cuerpos de válvulas, ¿verdad? Bypass, que si los solenoides, toda esa logística. Ok, entonces desde ahí es que tú decides, pues mira, yo complemento a papi si yo hago esto. Claro, correcto. Ok, eso es bien importante establecerlo, porque entonces ya tenemos una idea. No te voy a preguntar, porque está de más, casi siempre yo pregunto, mire, pero ¿cuál es la vena? ¿Cuál es el sideline? Oye, hello, William Rojas, uno de los grandes del deporte en Puerto Rico. Es más que obvio que tu influencia más grande pues es tu papá. Eso sí. No vamos a llegar ahí porque son más que por deducción lógica. Pero sí me interesa el aspecto técnico, ¿verdad? Que desde temprano en edad tuviste el acercamiento a las piezas, entiéndase, las transmisiones, a las mecánicas, y que eso entonces te llevó a ser el profesional que eres. Claro, sí, ¿verdad? Cuando mi papá trabajaba en talleres, que era empleado, él me llevaba los días feriados con él a los talleres. O sea, yo desde 5 o 6 años yo estaba con él en todo momento. Veía la mecánica, o sea que eso es parte de mi crecimiento. Influencia en un 100%. Isaías, te vas desarrollando en la medida en que empiezan tus estudios. Ya tu papá, ¿verdad? Me mencionas el 80. ¿Qué otro proyecto nace después del Malibu? Pues tiene el Malibu color oro, luego tuvo el Malibu azul, que pues corrió en tiempos de 10-6 segundos, con el oro creo que comenzó en los 11 segundos, 11-8, 11-7. Luego pasó esa mecánica al azul y corrimos en los 10-6, me acuerdo que en varias ocasiones los corrió, pero era un vehículo todavía de calle, que era de la factoría básicamente, muchas cosas, solamente que eliminó unas cosas de peso y le metió nitro en aquel entonces y logró correrle esos números. ¿Cuándo empieza Isaías a identificar este gusto? Ya estoy mecaneando con papi, ya voy a la pista, ya tengo autorización de apretar espares, chequear el aire de goma y todo este revolú. ¿Cuándo empieza esa curiosidad por entonces ser tú un poco más partícipe y más activo en el equipo de trabajo? Ya sea entonces, ¿verdad?, de mecánica directa o indirecta, o guiando. Sí, ya para el 96, pues mi papá incursionó en lo que él estuvo un tiempo retirado. Él vendió los carros en el 92, por ahí. Tuvimos un tiempo sin nada de pista, y ya para el 94, cuando abría por primera vez la pista de Carolina, él decide adquirir un vehículo que era el Cavalier. Entonces, ese Cavalier, ¿a quién pertenecía? Eso fue en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre. Lo compró, lo adquirió. Era un Top Sportman, era un Super Pro. Era un Top Sportman. Un Top Sportman. Sí, era motor Small Block, si mal no recuerdo. Y eventualmente, pues, lo convirtió a Big Block y corrió los números. Quiere decir que entonces ese carro fue el salto al
lo que llamamos profesionalismo. Correcto. Bueno, él tuvo el Oldsmobile, que fue un Supergas, un Supercom para el 91, 92, que era un carro también ya profesional. Ese era el que era una copia del de Warren, ¿verdad? Del Buick. Color Sí, gris, sí. Ese carro ya era un carro profesional, y antes de ese tuvo un Camaro 68, que era el Contagios original. Esos dos carros ya eran autos profesionales. Ya venían dragueo, participando del dragueo legítimo, ¿verdad? Claro, pero en esa etapa pues yo siempre estaba en la pista con él, siempre lo acompañaba, pero no podía hacer nada de mecánica, era un niño todavía. Pero siempre la limpieza, yo me metía dentro del carro, limpiaba, recogía, lo ayudaba, y estábamos en ese proceso. Ya cuando adquiere el Cavalier, pues en ese tipo de mecánica entró con nosotros el señor Che Miguel Ferrer, a quien le debo mucho y agradezco mucho también en ese proceso, porque tanto a mi papá como a este servidor pues nos enseñó mucho. En ese proceso, muchas de estas manías que hoy en día yo tengo y ese tecnicismo, pues Che Miguel fue parte de ese proceso. ¿De dónde viene Che Miguel? ¿Qué tenía Che Miguel en la época, para los que no lo conocen, verdad? Que tiene una trayectoria en el deporte también. Sí, Che Miguel era, yo te diría, de los topes mecánicos para los 90. Él bregaba el carro de Little Luis, bregaba el carro bregaba un sinnúmero de vehículos, ¿verdad? No me acuerdo los nombres, pero él bregaba muchos vehículos, motores grandes, 8 cilindros. Che Miguel, y el nitroso era él quien bregaba en ese momento. Y cuando mi papá decide comprar el Cavalier, él se lleva de viaje a Che Miguel para que evaluara el vehículo que iba a comprar también, en calidad, en cuanto a chasis y todo lo demás. Y pues de ahí en ese proceso, pues él fue parte de nosotros. O sea, que la influencia de Che Miguel entonces en lo que es el equipo de trabajo de William Rojas fue determinante. Claro. Al nivel de que un tipo como William consultara con él, Claro, entiendo claro. que la confianza era un 100%. Sí, no solo Che Miguel, luego, ¿verdad? Durante la conversación yo sé que vamos a llegar a eso, pero me estoy adelantando, pero otra persona de esa misma influencia pues fue Ranzami. Ranzami padre y el hijo, trabajamos mucho tiempo juntos y fueron etapas diferentes, fueron años distintos, pero mucho que aprendimos en el proceso, mucho con ellos. ¿Cómo llega esa oportunidad? ¿En qué momento en el que tú le dices y le compartes a tu papá alguna intención, o salió de tu papá decir, mira, sabes que yo creo que te has fajado conmigo bastante, vamos a probar hasta dónde puedes llegar? Sí, él siempre, yo iba a Carolina y muchas veces no íbamos a correr, íbamos solamente a ver. Carolina tenía una ventaja que tenía una parte arriba, la montaña que llamaban. Sí, al final de los bleachers era un monte y te estacionabas allí y veías la carrera completa. Correcto, eso era un view espectacular, Sí. de verdad. Pues teníamos ya un espacio alquilado donde dejábamos el tráiler y el carro siempre. Íbamos un miércoles y ese miércoles íbamos a ver, y yo le decía a mi papá, vamos a bajar el carro, mira, se ve buena la pista, está bueno el clima, y terminábamos bajando el carro y dándole una carrera porque yo le pedía o estaba insistiendo. Cuando eso no pasaba, él no me veía, y cuando me veía yo estaba dando un pase en el carro de calle, un Thunderbird que tenía Supercharger, y pues estaba de fábrica y estaba corriendo en la pista, y él se enteraba porque me veían en las luces, le decían, mira, ahí está el hijo tuyo, y ahí se enteraba. Y tú ibas, pasabas por inspección y te metías en tu fila, feliz en tu carro personal, y vamos a darle. Correcto. Entonces ahí pues fui, ¿verdad? Él fue viendo ese interés en mí, él veía que estaba todo el tiempo interesado y hacía pendiente el carro, que no le faltara nada. Y los time slip los analizaban, mira, puedes mejorar en esto, que estás haciendo el foot brake. Claro, ahí yo todavía esa parte no la manejaba, ¿verdad? El análisis de la data, todavía eso no era como hoy en día, que es bien abierto y hay muchas alternativas para tú evaluarla. Pero sí, pues, en el que el carro estuviera completo, que cuando él se montaba en el carro estuviera amarrado, que tuviera su casco, su uniforme completo dentro del carro. Cuando usaba nitro, quien calentaba las botellas de nitro era yo, quien cambiaba las botellas de nitro era yo. Hacía paracaídas, pues yo tenía, ¿verdad? Las personas que siempre lo acompañaban me enseñaron y yo lo hacía luego. Ese proceso ya yo lo corría. ¿Cuándo llega la oportunidad dorada en el que entonces surge ese paso de, ¿verdad? ese cruce de generación, de que bueno, ahora te toca a ti darle continuidad a esto? Pues mira, él compró para el 97, 98, si mal no recuerdo, él compró un Monte Carlo Pro Street, lo que llamaban Pro Street con blower. Luego le cambió el motor blower, le puso un Big Block y montó ese carro para que yo lo guiara. Él tenía ya un Pro Mod, que era el Camaro que luego fue el de Sidra Automall, el Camaro verde,
que Sí, hicimos. que luego pasó a ser el de Sidra, que decía El de Panasonic, Sidra, ¿te acuerdas? claro, Que estaba correcto. rotulado de Panasonic. Pues ese carro, él lo tenía en Promote y yo tenía el Monte Carlo, él lo terminó y un día me dijo, pues vamos a probarlo y yo lo voy a probar. O sea, que tenían primero. los dos carros, tenían el Pro Sí, Street y correcto, tenían... correcto. Pues él da un pase en el Monte Carlo y hace 960 y cuando yo estaba ilusionado, yo tenía mi uniforme, el bultito con mi uniforme y me llega de retorno y me dice, mira, no te lo puedo dar a guiar hoy porque el carro es un peligro. Y entonces pues yo, ¿pero por qué? Porque es que el carro no para bien, el carro es muy pesado y cuando probé los frenos ahora tuve que ajorarlo y yo no quiero que tú pases un susto. Y los muchachos insistiendo, entre ellos yo creo que Che Miguel estaba con nosotros, y le decía, William, dáselo, que le dé el tumbe en el octavo. Y entonces él dijo, pues dale, vas a darle y tumbas en el octavo. Y pues así fue, me lo dio por primera vez, me paré, él había hecho 960 con mi papá y yo me paro mi primer pase en un vehículo de estos y hice 10.00, pasando el octavo de milla. Ujú. Y pues paró todo bien, y entonces pues ahí él me cogió confianza porque seguí, le dije voy a tumbar aquí, tumbé ahí, hice el proceso correcto, pues entonces pues me lo fue dando a gasolina y corrí en tiempo, ¿verdad? Luego de eso el próximo pase fue 960. Igualando el número que él tiempo. había corrido. Ahí pues seguí corriendo en 960, me lo dejó varios, ¿verdad? Como un año ahí. Y luego pues le instaló un sistema de nitro y corrí 880. Quiere decir que entonces mientras él se entretenía en su promo, ya tú tenías tu Pro Street y entonces Sí, participaban juntos los dos en Carolina. Correcto, entonces ya ahí Ranzami, el hijo, trabajaba, nos ayudábamos y él bregaba Don Rafa y estábamos juntos en eso y me acuerdo que una vez mi papá tenía un viaje, no iba a estar y yo fui con Ranzami, llevé el carro y le dimos nitroso también y ahí hicimos 88. Fue una experiencia buena, me lo disfruté mucho, no era un carro súper seguro para correr ya esos tiempos por la Por el estabilidad. factor peso, sí. Y era, ¿verdad?, un poco inestable. Por lo que mi papá evaluando me dice en ese proceso, él vende el Camaro a Albert Rivera y manda a hacerle el Transam, que luego fue el que corrimos turbo. Sácame de una duda, ese Transam, William lo hizo desde cero para él. Sí, correcto. Sí. Yo pensaba que lo habían adquirido en Estados Unidos. Sí, Ya hecho. él adquirió uno antes del Camaro. Él adquirió en el 95. Por eso, el Camaro azul, el que le vendieron a Nazareno. No. Él adquirió un Transam, que luego fue el Don Rafa. Ah, cierto es. Ese Transam era el azul. El de Don Rafa fue el que él adquirió hecho. Claro. El de los colores Twin Turbo, él lo hizo. Esa es la sí. duda. Está bien. Y ese Pro Stock, en aquel momento, ese primer Transam, ahí fue que vino la conexión con Tim McCamey. Nosotros no conocíamos a Tim McCamey. Pero mi papá ya en el Cavalier estaba corriendo números muy rápido para el chasis, se distorsionaba mucho y decide hablar con Che Miguel y le dice, Che, ¿qué carro puedo adquirir? Y pues ve este carro y le dice, mira, Tira doble frame. Che, pero no sé sí. quién lo hizo, un tal Tim McCamey. Y Che Miguel le dice, Tim McCamey es uno de los más rápidos en Promode y los más ganadores y hace el chasis. Trabajó para Jerry Bickel, es un buen carro. Entonces pues era de John Jenick, el americano que tenía el dueño del carro, y ahí viaja con Che Miguel y adquiere el Transam. Luego lo trae y corre, ¿verdad? Corre dentro de Promote con ese carro que fue si no me equivoco, el primer auto en Puerto Rico en los 6 segundos. En los 6, sí. Fue con mi papá, un motor 632 pulgadas cúbicas nitroso. No había habido carro creo que en los 6 en Puerto Rico. Si Trucutú lo había hecho, no sé si fue en Estados Unidos. Contemporáneo. Sí, pero fue más o menos en esa época. Luego de eso, pues corre ese carro, conoce a Tim McCamey y trae a Tim McCamey a bregarle en ese carro en un momento dado a Puerto Rico. Ahí es donde Tim McCamey para el 96 vino a Puerto Rico por primera vez, compartió con nosotros, hicimos muy buena amistad y, ¿verdad? Esa fue otra etapa de aprendizaje. Con Tim McCamey es una disciplina espectacular y donde aprendimos mucho. Nos mantuvimos corriendo ese carro. Tim le dice, ya los tiempos que tú quieres correr está Hay bueno, unos pero el updates, carro es sí. un Pro Stock, es un carro corto. Si haces un carro largo, pues es más seguro. Que ahí es que hacemos el Camaro que El luego azul. fue verde, color verde. Fue el Camaro verde el que les decían el Dayanara. Ajá, ok. Ese es Cierto. el primer Promote que mi papá hace completo de cero. Ese es el que es caja 98. 98, correcto. Sí. El de los colores. Eso mismo. Y luego de ese, pues ahí es que teníamos el Monte Carlo y el Camaro. O sea que ese Camaro fue hecho 0 millas, Sí, ese Camaro fue... fit para William. Sí, correcto, completo. Ok.
Pues ahí él decide vender ese Camaro, lo compra Albert, y en ese proceso, pues yo era fiebre con él y queríamos hacer un supercarro que era el Trans Am, el que íbamos a hacer, con 2 motores nuevos y todo eso. Pero el costo era mucho. Pues yo hablé con mi papá y le dije, vamos a vender en Monte Carlo y utilizar ese dinero. Si yo con ser pitman tuyo yo me divierto y aprendo mucho y en un futuro me va a tocar. Aparte que estamos hablando de la época dorada ¿sabes? De los promotores en Puerto Rico, ¿tú me entiendes? Sí, sí. De cuando Puerto Rico versus Estados Unidos era que se traían carros, ¿verdad? Competitivos acá, entiéndase un BDS, Sí, ¿te acuerdas? correcto, Todos esos promodify sí, que nos sí. visitaron aquí y ustedes ya estaban en la vuelta de los promots, o estabas en la época, en el momento para un carro perfecto, ¿verdad? Para poder correr. Pues ahí vendimos el Monte Carlo. Sí. Y entonces eso estamos hablando de 98, 99 creo. Estábamos haciendo el Trans Am, tardó un tiempo y yo creo que el Trans Am salió en el 2000. En ese proceso de que el Trans Am sale, ya comenzó la evolución de los motores 5 pulgadas, que mi papá quiere con Bob Racing Engine. Pues él me envía a donde Bob 2 meses. Llegamos ahora a donde yo quiero llegar. Tú tienes 2 escuelas importantes. Tienes a Che Miguel, Isaías Ransami como equipo, unos adelante y otros más o sea, luego, pero también eres egresado de lo que es el junte de Tim McCamey y Charlie Bock. Correcto. Entonces esa escuela no todo el mundo la tiene. Es bien importante establecer que el profesionalismo de Isaías Rojas no está sujeto a un grado de ingeniería eléctrica. Es que se compone de que tú eres, ¿verdad? En ese momento eres ingeniero y a eso súmale que tienes esas 2 escuelas importantes. O sea, no es cualquier cosa. Hoy día tú tratas de buscar quién tiene ese tipo de estudio que sea rico en ese ámbito. Son bien pocas las personas que pueden darse, ¿verdad? Con esa escuela de Tim McCamey y Charlie Bock. ¿Por qué eso se dio? Pues mira, en el proceso que hicimos ese motor, nos hicimos la amistad con Bob y Bob le dice, envíame al hijo tuyo y yo le voy a enseñar, ¿verdad? De la mecánica para que esté acá 2 meses. Pero yo estoy en estudios y en ese proceso pues yo estudié en la Politécnica, era cada 3 meses y mi papá pues habló conmigo y me dijo, yo te voy a enviar, pero tú no me puedes dejar los estudios, tú cuando regreses tú tienes que prometer que vas a continuar, ¿verdad? Los estudios. Así lo hicimos. Fui allá, estuve 2 meses. En ese transcurso de 2 meses viviendo full por allá, no era que iba y venía, estaba allá. Pues conocí a Ricky Smith, que Ricky Smith quien le hacía los motores era Bock en ese momento. Y yo fui como a 3 o 4 eventos de Quick 8 que él corría, nitroso, de 1/8 de milla. Y yo de los que se corrían en el centro, ¿verdad? En el Central, que era North Carolina, que sí, Rockingham, donde él corría mucho. Sí. Y ahí pues en ese proceso, otro recurso que aprendí, ¿verdad? Lo estricto y lo maniático y lo que hay que hacer las cosas y revisarlas 2 o 3 veces es Ricky Smith. En ese poco tiempo, Ricky es una persona bien intensa, cuando se concentra en algo, tú no le puedes ni hablar. Y no es que esté necesariamente molesto, es que su grado de concentración es uno que es admirable en ese proceso. Por eso Ricky Smith es Ricky Smith. Por eso, sí, eso es así. Pues estuve con él y estuve con Bock. Ahí aprendí, ¿verdad? Lo que son ajustes de válvula, desarmar el motor, armar el motor, a torquear bielas. Ahí fueron mis primeras experiencias yo haciendo las cosas. Porque, ¿verdad? Cuando Che Miguel lo hacía con mi papá, yo veía, pero de yo tener que hacerlo era en ese momento. Donde yo empecé la mecánica fuerte como tal, fue ahí. Ese fue el final de la formación de lo que le faltaba a Isaías Rojas. No, mira, tuve esos 2 meses con Bob y estuve 2 meses con Tim McCamey. En épocas distintas, uno pudo haber confundido a principios del 2001 y 2000, pero me acuerdo que cuando fui a buscar el Trans Am, pues en ese yo me quedé 2 meses con McCamey. Y con Tim McCamey, pues aprendí otras cosas. Él estaba terminando el carro. Yo básicamente estaba con él en el taller cuando estaba montando el motor, armando, haciendo todas las pruebas. Y estuve ese tiempo con Tim. O sea que Tim fue primero que los 2 meses que estuve con Charlie. Esa idea de Tim McCamey sale
porque William quería la supervisión del vehículo o simple y sencillamente él necesitaba que tú tuvieras esa experiencia para no depender necesariamente de él y sí del conocimiento que tú adquieres de Tim McCamey para poder trabajar en el carro acá en Puerto Rico? Claro, eso, confianza. Él confiaba mucho en mí, sabía que yo podía aprender y desarrollarme y sabía que, ¿verdad? Esto de la fiebre y de los racing es un nivel profesional. Esto no es, se habla de fiebre y no es corriendo en la calle. No, esto tiene una visión más profesional de lo que la gente puede pensar y que desconoce, ¿verdad? Del tema. Y sí, en este nivel de un taller de Tim McCamey, con el trabajo que tiene, el proceso, lo riguroso que es él haciendo los procesos de los carros, alambrarlos, yo vi todo ese proceso, yo lo viví con él allí. Hasta aprender el carro por primera vez, todo eso eran experiencias nuevas que quizás ni mi papá tuvo en ese momento y me dejó permitir, ¿verdad? Yo tenerlas para aprender y yo eventualmente ayudarlo al nivel que estamos hoy en día. El nivel, la regla de cómo se trabaja de manera profesional, tu familia es bien influyente en cuanto a cómo se establece eso en Puerto Rico. ¿Por qué hago este comentario? Esa escuela que tú vienes adquiriendo, ¿verdad?, se refleja de manera inmediata cuando adquieren el Trans Am, ¿verdad?, y toman la decisión de hacerlo twin. Sí, él corrió nitroso, pero fue poco tiempo. ¿Cómo vino esa idea del twin? ¿Por qué? Porque yo recuerdo mucho que fui parte de una conversación hace maybe como 5 años atrás tuya con tu papá. Estaban debatiendo, mira, pues el motor LS, pero mira el ProCharger, pero mira, acuérdate de esto. Estábamos en Maryland, los pros, los contras. Estaban coqueteando y salir. Yo estoy consciente que salir del nitro para la familia Rojas fue bien complicado. Entrar a un mundo nuevo de depender de otra persona y yo sé que eso fue bien difícil. Ahora, antes de llegar allí, ¿de dónde sale la idea de hacerlo twin turbo? Pues mira, ya eso fue como para el 2005 y fue mi papá, fue él. Yo no estaba de acuerdo, a mí el nitroso me encantaba, ya conocíamos el nitroso y yo no veía no habían turbos corriendo los tiempos y pues en eso mi papá pegó, ¿verdad? Le dio la idea de hacerlo twin turbo, correr twin turbo. Creo que ya estaba Papolo estaba y estaba Mike Morán, pero estaba Mike Morán, Annette Sommer, estaba Dios mío, se me olvida el nombre de él, que tenía el Camaro rojo, Brad Personal, sí, que de hecho fue uno de los más destacados con combinaciones twin turbo y de los primeros que comenzó a trabajar esa vuelta. Pero aún así eran inconstantes. En ese momento todavía los turbos no tenían la tecnología que tienen hoy en día. Con más razón, la pregunta hace sentido porque ya tú tienes un setup de nitroso que tú botas y ya sale. Claro. Entonces, ¿por qué llegó esta nueva era a complicar lo que es el setup de William? Y se aventura, porque estamos hablando que, recuerdo yo, que, ¿verdad? Morán era el más rápido en aquel tiempo con 230 y plus, pero hacer 242, coronarse como el carro más veloz de la categoría Pro Modify a nivel mundial en los 2000, no es cualquier cosa. Entonces eso es producto de la escuela, claro, ¿verdad? Eso es producto de la escuela. ¿Ustedes llegaron a pensar en algún momento que eso era posible, mano? No. ¿O los tomó por sorpresa? No, eso es una sorpresa. Completamente. Sabíamos que el power lo tenía, los caballos de fuerza, pero, ¿verdad? Y es otro tema más adelante. Ahí es que comienza a trabajar con nosotros Oso y Lascano, que en paz descanse, pues comienzan a ayudarnos en el Twin Turbo. Ahí es nuestra primera conexión con ellos. Pero jamás y nunca habíamos visto a Mike Morán hacer 239, pero Mike Morán, corredor de toda la vida, hacía motores o tuneaba. Nosotros llegar ahí con la poca experiencia en esa modalidad, pues no era como que, no era la meta. Queríamos correr duro, pero no era que íbamos detrás de Mike Morán. Eso surgió porque llegó. ¿Cuán satisfactorio es darte cuenta que todos los ojos de la categoría que es bien dominada en los Estados Unidos, ¿verdad?
Aquí en cuanto a promote, pues correr 6.4, 6.5 en esa época no era malo, ¿verdad que sí? Pero tú hacer 242 era algo único, o sea, eso fue algo único en su clase. Eso llegó al punto, ¿verdad? Que llevó a Annette Sommer a participar de todos los eventos corridos y logró entonces superar esa marca, creo que con 2.45, si no me equivoco. Creo que sí. Casi un año y pico después, pero logró la hazaña, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿cuán importante es ese suceso y cómo cambia la visión de William e Isaías en cuanto a los logros que se pueden adquirir en la categoría Pro Modify? ¿Cambia la visión? Yo seguía con la visión del nitroso, porque aunque hicimos 2.42, el camino para llegar a eso fue bien fuerte y no había una consistencia. Yo de mi parte pues siempre me gustaba el nitroso. Y mi papá pues sí, se emocionó y todo, pero también tuvimos, ¿verdad? La inconsistencia. ¿Fueron más los struggles que los logros? Fueron más los logros, pero como quiera ya esto es un punto que esto para nosotros es un hobby dentro de todo. Nuestro trabajo lo tenemos fuera de lo que es racing, y ya cuando un hobby se convierte en más trabajo que hobby, pues ahí tú tienes que como que analizar y decir, espérate, pues tengo que irme, me lo quiero disfrutar, me gusta el hobby, pero si ya esto va a ser más trabajo, pues hay que analizarlo. O sea, que tú prefieres entonces la carrera A la B de manera consistente, claro, a B rápido, pero con problemas. Sí. O sea, tu predicación es que yo prefiero bajar en todos los pases, sea el tiempo que sea, versus ir mucho más rápido y hacerlo una sola vez en el evento. Claro, esa es mi mentalidad siempre. Tu mentalidad es esa. Sí, sí. Nos gusta el récord, ¿verdad? Aquí no, y más los boricuas nos gusta el récord, pero sí, para llegar hay que pasar trabajo, yo estoy claro y hemos pasado, somos ejemplos de que hemos pasado para llegar a los récords, pero ya hay un punto donde también hay que pensar en disfrutarse el carro, que yo me pare y baje todos los pases, que no rompa motores, pues esa parte tú puedes buscar más consistencia, tú aprendes muchas veces más, porque cuando tú estás en un tiempo que no puedes bajar o tienes problemas, esa data se pierde, no la puedes aprovechar para mejorar en el próximo pase. Y muchas cosas que estás haciendo en ese proceso no son las correctas o no funcionaron, o algunas sí aprendes también. Pero cuando tú estás en una etapa que tú estás corriendo unos números, tú haces un cambio mínimo y tú ves el resultado, ahí es que tú llegas a un nivel óptimo, más óptimo. Háblame del Cobalt. Pues mira, antes del Cobalt, pues tengo que volver al Trans-Am 2001, porque en el 2001 es que por primera vez yo tengo la oportunidad de montarme en este vehículo. Ya había guiado el Monte Carlo en el 98, no guié más nada, llega el 2001. ¿Tu primera experiencia fue entonces en el Trans-Am? Sí, en el Trans-Am. ¿De Twin o de nitroso? Nitroso. Cuando era nitroso, sí. Ok. En el 2001 teníamos más que el Trans-Am, y me acuerdo que, como te dije, yo repetía en mi mente todo lo que se hacía para correr, y tú sabes que montarse en un promo para aquella época eran 5 o 6 pases de prueba, a ver, tumbando en los 60, tumbando aquí. Pues llegó el 2001 y había un match de mi papá con Sidra Auto. Lo ganó mi papá en los primeros 2 pases y el tercero no se iba a dar. Y ya yo tenía el uniforme y los muchachos y mi papá ¿verdad? Querían que yo me montara. Me acuerdo que estaba Che Miguel también envuelto en ese proceso. Y mi papá me dice, pues dale, te montas, te atreves. Yo pues sí, dale, le voy a dar, hago el Bernado y doy 60 pies y ya. Y mi papá me dice, no, 60 pies no, tú le vas a dar completo. Si tú ves que va para el lado, tú quitas, pero si ahí completo... Ahí tú ves la diferencia de un Monte Carlo inseguro, pesado, no frena bien, versus un carro que ya está probado. Claro. Isaías, dale, porque yo sé que está aniquilado. Sí, ¿Ves la diferencia, cómo cambia la narrativa? Y ahí pues nada, me dijo dale full. Yo no había guiado estándar. Mi primer carro estándar fue ese. En aquel momento era Bruno Lenco, ¿verdad que sí? Lenco con cloche. ¿O era Lenco con cloche? Lenco con cloche. Ok, sí. Lenco con cloche. Y nunca había guiado de estándar. Pues hago el Bernado, me paro, me lo dio. Yo sé que ese carro tenía 3 sistemas de nitro, que mi papá había hecho 633 con 3, 650 y algo con 2, y nunca lo había corrido con uno. Y me lo dio con un sistema, hice en mi primer pase de cero, de nunca haber montado, 677 a 205 millas.
Y pues la celebración fue grande. Para mí, yo no sabía si había corrido bien, mal, porque es que el ruido de esos autos era mi primera experiencia. Es ensordecedor. El motor de allá arriba gritado, yo jalé eran Lenco que uno cambiaba manual. Y yo no sé si había hecho bien, ¿verdad? Bien o mal. Y hasta que me dan el tiempo allá abajo. Vamos a anotar algo, un detalle que lo quiero añadir para una pregunta ya cejando. Claro. Das ese tablazo. Entonces, nada, pues doy ese. Pero mi papá era el piloto oficial del carro. Hubo otro evento, fuimos. Pero dentro de otros eventos tuve la oportunidad de montarme por segunda vez. Irónicamente, esa segunda vez me temblaba más el pie, para hundir el cloche, lo prendía el carro y cuando iba para adelante se me apagaba. 20 bloopers de uno aprendiendo, ¿verdad? En el proceso. Pero me paro, baja el carro derechito, 6.76. O sea que repetí el tiempo a 204 millas. Eso para mí fue espectacular. Entonces, pues en ese proceso, en esos años, se accidenta el auto, que era de Edwin Sánchez primero, que el Victory. Uh-huh. Se accidenta y ese carro pues lo repara Team Macami y mi papá lo adquiere de Team Macami. No me acuerdo si lo compró aquí en Puerto Rico cuando llegó de Team Macami, que lo recibieron, pues él lo adquiere. Y él adquiere ese carro, como él siempre tenía 2 motores, 2 transmisiones de Speal, en ese momento él dice, yo tengo toda la mecánica, yo lo monto, yo cojo ese para mí y te dejo el Trans Am a ti, que ya tú lo has corrido y lo estás haciendo bien. Y ya en el 2002 que yo comienzo oficial como piloto del Trans Am nitroso y el motor 738 pulgadas cúbicas, y él tiene el Camaro azul, que luego fue el Nazareno, que era blanco primero. Sí. Pues ese Camaro con el mismo motor y toda la misma mecánica. Y pues ahí... Cajo precioso. Cuando ese cajo llegó aquí era una preciosura de carro. Y corrimos muchos años, ¿verdad? Desde el 2002 hasta el 2005 con esos 2 vehículos. Y compitieron en ese tiempo en la época dorada de los campeonatos, claro. De los campeonatos de Promodify. Y ahí era entre padres, muchas veces nos tocó padre e hijo. Ahí fue que yo recuerdo por primera vez que entonces en un primer round corrieron ustedes 2 y luego de eso los vi en una semifinal también. Correcto. Que ahí entonces entran, ¿verdad? Con un poquito más de bully, haciendo mollero. Sí, y pues era un tiempo espectacular también, bregar 2 carros. Tenemos un taller en el área donde vivíamos y ahí yo bregaba los 2 carros, yo era el que daba el mantenimiento de todo, ya yo ahí sacaba las transmisiones, cortaba el cloche, desarmaba el motor y mi papá llegaba y siempre armado el motor, él repara las transmisiones, pero el proceso de los cloches pues yo me fui desarrollando en esa parte, yo lo hacía todo solo, él confiaba en que yo lo iba a hacer bien, él me explicó todo, más lo que aprendí con Macami en ese momento, hasta de cómo cortarlo, qué manera hacerlo correcto, qué se debe hacer, de no lo toques aquí, no lo toques allá. Ese proceso, pues ya yo lo corría solo completo. ¿De dónde sale el Cobalt? Pues en el 2002... Porque tengo entendido que guayaste el carro, sí. Yo tuve un accidente en el 2002. Y en ese momento, cuando yo me accidento, era un evento que hacían del cierre del verano del Bayou en Salinas. Y quien primero me abrió la puerta y me sacó del carro fue el señor Edwin Colón. Edwin, ¿verdad? Al momento me sacó del vehículo y yo, llevando el carro accidentado, sacándolo de la pista, se acerca a esta persona enviada por Edwin Colón y nos indicó, yo voy a cubrir los gastos de pintura y ayudarte en la reparación. Ahí entra Mestec con nosotros, nos ayudó en el proceso, que agradezco mucho a Edwin, ¿verdad? Por toda la ayuda siempre y la colaboración con nosotros y por llevar el deporte de la aceleración al nivel que lo ha llevado hoy en día también. Pues seguimos corriendo hasta el 2005. En el 2005 vendemos el Camaro, nos quedamos con el Trans Am. Ahí es que lo adquiere Nazareno. Y ahí lo adquiere Nazareno y mi papá decide, pues yo lo hago twin turbo y hacemos un carro nuevo para montar toda la mecánica que tenemos en el Trans Am. Ya el Trans Am siguió twin turbo, que ya hablamos de la historia, pero entonces viene el carro nuevo. Correcto. Que ahí es donde nace el Cobalt. Entonces ahí nos acercamos a Edwin y Edwin, ¿verdad? Lo vio bien. Ahí fue el primer auto de los colores de Mestec, fue el Cobalt. Se hicieron unos diseños. Sí, de tu carro entonces fue que se desprende entonces la idea del equipo
se Claro. contagia entonces Falito con el R8 y entonces allí también se pasa esa pintura al de Jorge Lascano. Claro, el de Lascano, el Capitán Tweety. El Capitán Tweety. Y de todos esos carros, Exacto. pues, fue de ahí que salió la ese pintura. fue el inicio del famoso, ¿verdad?, Dream Team de Mextec, de tener entonces un carro en cada categoría. Y Pues ahí nada, comenzamos con el Cobalt, esa fue otra etapa, ya el nivel de profesionalismo ahí era mayor, los motores seguían siendo de Charlie Bock, era otro motor nuevo que teníamos, o mandamos a hacer en ese momento, el carro se pidió con todo lo último en aquel momento a Macami, se le pidió con piezas en titanium, y pues ahí entramos en la evolución de un carro de ver lo que hace el efecto del peso, y de la etapa del 2001-2000 que uno estaba básicamente pendiente. sales de un promote a montarte lo que es en esa etapa del Cobalt. La transición de lo que viene siendo la creación de los Pro Nitros. Claro, Que entonces eran claro. más livianos, Claro. con más update. Y entonces tu carro es egresado de esos primeros Pro Nitros que nacen Correcto. del taller de Tim McCamey. Correcto. ¿Cierto o falso? Correcto, cierto. Estudiamos bien. Sí. Pues ese es de los primeros, como tú dices, primero vino el de Mike Castellana, El de que fue un Castellana. Cavalier, y luego sale en eso la caja de Cobalt, porque cuando mandamos a hacer el carro fue un Cavalier lo que mandamos a hacer. Pero Tim nos llama y nos dice, viene un body nuevo, y esos bodies se compraban a la General Motors también. Viene un body nuevo de Cobalt, ¿te interesa? Y yo, pues dale, claro, Perfecto. es algo nuevo, ya el Cavalier yo sabía que iba, ¿verdad?, a ser más atrasado, y ahí tuvimos la oportunidad de tener el Cobalt, y nada, un carro buenísimo, corrimos muchos eventos en Estados Unidos con él. Corriste en la Nación Americana, te diste a conocer en el Cobalt. Mextec se dio a conocer también, porque tenemos que reconocer Claro. que Mextec hace, ¿verdad?, hace la inversión, pero una cosa va de la otra. Crecen los Rojas, pero también está creciendo la marca Mextec allá, impactando de manera indirecta todos esos eventos, ¿verdad?, de octavo de milla, cuarto de milla, Claro. entiéndase ADRL, Rockingham, empiezan a sonar, que sí, ¿verdad? Todo lo que es la costa este de los Estados Unidos estuvieron corriendo bastante activos. Sí. Ahora bien, me puedo equivocar, pero yo creo que el Cobalt les dio a ustedes muchas memorias, pero ninguna como el viaje a Qatar. Sí, eso. Si me da la impresión de escoger cuál es el mayor logro del Cobalt en las familias rojas, yo tengo que escoger esa época en la que ustedes literalmente montan el carro en un avión y van a participar a Qatar. ¿Coincides conmigo? Sí, definitivo, ese es el tope de las experiencias que hemos tenido. No solo experiencia, el aprendizaje que tuvimos. Eso, lo que no habíamos tenido una oportunidad de una pista a ese nivel, de tú pararte y correr un número, vienes al pit, haces un cambio, das otro pase y mejoras o corres el mismo número y buscar consistencia, fue ahí. Qatar era muy... Yo creo que Qatar fue el último capítulo de la escuela de los Rojas en Nitroso. Porque no es lo mismo tú participar de un evento de 45 vehículos, cualifican 32. Entre rondas de 32 ya quedan 16, de 16 quedan 8, de 8 4 y la final. A tú tener una pista exclusiva, abierta, ¿verdad? A que tú haces tus ajustes y si no hay nadie en la fila, usted llega allí, se para y corre. Ese tipo de testing los lleva a ustedes entonces a llevar a esa máquina consistente a correr 3.8, 3.8, 3.8. Esa experiencia tiene que haber sido única. Sí, eso es único. Eso es único, pero en Nitroso todavía falta un step que vino luego. ¿Cuál era? Que más adelante, ¿verdad? Te menciono cuando trabajamos con Brandon de Switzer Dynamics y Riel Morrison. Eso fue... Ahí es cuando sales entonces de la plataforma de Boca y entonces entras a Riel Morrison. Claro, sí, esa etapa fue bien importante y aprendí mucho. Brandon era otra persona como Ricky Mead, pero y unos niveles de conocimiento y tecnicismo y bien meticuloso, y trabajaba conmigo bien acorde, me enseñó mucho. Y lo que yo no ¿Cuánta veía... diferencia había entre un sistema de nitro y el otro? Es que
te puedo decir que tenía 2 sistemas con 300 caballos de fuerza, pero ya eran 4 sistemas, a lo mejor habían uno con 150. Sí, que el progresivo era mucho más fácil de controlar en cuanto a power y era más efectivo. Correcto. Que tener entonces 2 de 500 y que fueran 1000 de nitroso y fuera totalmente descontrol. No es lo mismo tener 1000 caballos, un ejemplo, en 4 steps a tenerlo en 2. ¿A eso te refieres? Sí, sí. Había un power management mucho más definido con Real Morrison y con... En el tuneo de nitro, nosotros cuando fuimos motores de box se trabajaba mucho, ¿verdad? De todo, no nosotros nada más, todos los engine builders para aquel momento, todos los corredores trabajaban mucho, daban 1 o 2 pasos y tenían que cambiar pistones. Eso fue otra escuela, porque eso, de hecho en Qatar todavía estábamos en ese punto, que había que cada ciertos pases sacarlo, chequear un aro de pistón o lo que sea. Pero ya cuando entramos con lo que es Real Morrison y este muchacho Brandon, pues fue ya correr duro con trabajando menos en el motor, porque ya ese fine tuning ya estaba. Veo que te seduce la eficiencia. Sí. Siempre me has estado hablando durante el tiempo que llevamos, más con menos. Resultados con menos trabajo. Aprendí esto. Los turbos, dolor. Aquí, esto. ¿Sabes? Estoy viendo que buscar para ti la ecuación que termine en lo más sencillo posible es una de tus cualidades en cuanto a mantener lo que es consistencia. Sí, no lo más fácil, es que siempre hay que trabajar en todo, pero cuando uno tiene que ser realista con uno mismo y nosotros no vivimos de esto. Nosotros tenemos el carro, lo dejamos 3 meses allá, vamos a viajar a Estados Unidos, corro jueves, tengo que probar jueves para estar ready viernes, sábado y domingo. Pues yo llego lunes, pero yo llego lunes a sacar el carro, a chequear motor, transmisión, diferencial, cambiar goma. Llegamos al evento jueves a probar, a jorado, en contrarreloj, si no se complicó algo en el proceso anterior. Y llegas a la pista para tú seguirte complicando de que hay problemas aquí con esto. Pues ya eso de disfrute, pues eso como que uno no se lo disfruta y esto es un deporte al nivel que estamos para nosotros un hobby, pero se invierte mucho dinero y se gasta mucho. Que también uno tiene que tener una balanza y decir, que sea sostenible realmente, claro, versus insostenible a niveles. Yo bregué el carro y pues lunes, martes y miércoles y fui a probar y empezó a correr bien. Y la mayoría de los eventos estoy corriendo bien. Cuando vengan los problemas, esto es parte de, lo reconocemos, pues vamos a meterle mano, no hay problema, pero que tú vayas a pero la fórmula estaba porque Qatar lo corriste con un solo motor. Correcto, sí. Y fueron pases consistentes de 3.9, 3.8, 3.9, 3.8. Sí. El octavo ayuda mucho, porque obviamente no es un pase de estrés de dos tramos, está corriendo a la mitad, ¿ves? Y eso ayuda un montón. No, y allá en Qatar tuve que bregarlo en un momento dado sin mi papá. En uno de los viajes él no fue y fue Che Miguel conmigo y tuvimos que reparar el motor, cambiarle y lo hicimos Che Miguel en un lado, yo en otro. Mi primera experiencia haciendo esa parte de arriba del motor solo también fue ahí, que ese aprendizaje pues lo tuve también. Y corrimos, fue espectacular, Qatar fue espectacular, yo me concentraba en las luces, era muy bueno en las luces, en Qatar las reacciones eran excelentes, me lo decía Castellana, Shannon Jenkins, cuidado con roja por las luces, porque era el único recurso que yo tenía básicamente en cuestión de motor, ellos corriendo 3.7, claro. Es bien complicado salir del hoyo atrás y ganar, es complicado. Sí, y pues nada, ahí fue una super escuela, ya el carro... Me acuerdo, yo no iba a hacer ese viaje. Cuando ellos hicieron ese acercamiento, yo estaba corriendo en Rockingham. Y ellos me mencionaron, mira, que a la Navi, ¿verdad? En aquel momento, pues quería llevar unos carros y me estaban invitando para ir allá. Y yo lo vi complicado, yo estaba comenzando como profesor. Le consultó a mi supervisora allá de Xisierra y me dice, es una oportunidad única, tienes que aprovecharla. Maximizarla. Aprovechala y vamos a hablarlo con Edwin. Lo hablamos con Edwin dijo, hay que hacerlo. Y saben cómo es Edwin es positivo a esto y fiebre. Y nos envió. Y ahí era fuerte porque el carro se iba en noviembre. Yo creo que yo corría en octubre. Yo corría noviembre, diciembre y enero.
En esos 3 meses el carro estaba por allá y yo tenía que viajar y quedarme 2 semanas en unas ocasiones, hasta 3 semanas corridas. Y esa parte pues era bien fuerte porque son 3 semanas, el horario distinto, todo sí, eso. aislado completamente, Sí, eso era bien, familia, complicado. bien fuerte, pero nada, se hizo, tuve el apoyo de los míos, de la familia, y así lo hicimos, se pudo dar la oportunidad. Vamos a cerrar el capítulo del Cobalt porque entiendo yo que Qatar fue el punto máximo de ese carro. Nace esta idea de que los imports están creciendo. Llega el Mr. President. Pero antes de eso, antes de cerrar el Cobalt, yo creo que fue el primer carro en los 5 segundos, Dodge Dahmer de Puerto Rico. 94, ¿verdad fue? No, 594 fue. 599. 99 en fue. evento en Englishtown. En Englishtown. En el 2000, luego de llegar de Qatar, se hace el motor Morrison. Tim McCamis le da un upgrade al carro, al chasis, lo pinta y sale con los colores negros de Mestec que Sí, tuvo hasta import. Y en ese momento, el primer pase de 5 segundos, creo que en un Dodge Dahmer de Puerto Rico, pues fuimos nosotros con 5.99 y la semifinal con Mike Castellana hice 5.97 y él me ganó haciendo 5.90. Aún así Qatar fue más grande. Sí, claro. Ahora adquieren, ¿verdad? El Mr. President. Sí. Empieza a crecer esta situación de los, ¿verdad? Con la fiebre de Cano, esa batalla de los 2JZ. Convierten entonces ese carro y lo hacen 2J. No, el Pro Stock se compró, había un Pro Stock que fue el que Edwin adquiere, que es el Mr. President, que con ese... De ese Pro Stock que estoy hablando. Ok, sí, ese sí lo hicimos 2JZ. Del SAC lo hicieron un 2J. Sí. Ok. En medio de la import community, ¿verdad? A Mestec le place la idea de entrar entonces con las Cano y Oso en ese proyecto. La idea era los 5 segundos, porque habían sucedido una serie de acontecimientos, ¿verdad? Que decían que eso era posible. En el momento que lo hicimos, sí, pero pues la idea de los 5 segundos, pero todavía estaban lejos los 5 segundos. Estábamos hablando que el Jerry era el más rápido en aquel momento y había hecho 6.20 y pico, Sí, 6.20 y pico, algo 6.2. así. Y pues la expectativa era correr eso un poco más rápido. Lo que pasa es que tras bastidores empieza entonces el árabe a pulsear, empieza el agite, Claro. El árabe empieza a correr 6.1, empieza en el Celica, ¿te acuerdas? Empieza a correr un poco más rápido y acá nos contagiamos con esa fiebre. Te conviertes en el primero en esta área del mundo en correr la zona de los 5 segundos. Isaías, eso es algo que tú lo tienes en tu currículo, eso es algo que te tocó vivirlo, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Toco lo de Mr. President y lo quiero dejar allí porque en una última pregunta cerrando la entrevista quiero tocar eso. Sí. De allí entonces surge que nos quedamos cortos de chasis porque es un Proctor legítimo. Claro. Y nos hace falta un doble frame, más trancado, más esto, más aquello. Sacrificamos el Cobalt y lo convertimos en el Mestec Lab. Correcto. Se ven los frutos. Sí, al momento. Se ven los frutos. Sí. De uno al otro, ya 5.9 bajitos, ya estamos hablando de 5.8 y el camino iba paso a paso. Quiero ir un poquito más en fast and forward porque ya en la era moderna conocemos el Mestec Lab. Mientras eso está pasando en el timeline, yo pensé, bueno, pues ahora los Rojas incursionan en los import. Entiendo yo que ahora pues es mucho más viable, más competencia, más eventos locales, internacionales, compromisos en la costa oeste que son viables los viajes, son posibles. Se acabó la época de los promos en la familia de los Rojas. Pero no podía estar más lejos de la mentira. Tras bastidores ya tú tenías unos planes, nace el Corvette de Mestec. Sí. Volviendo entonces al Power Plan, Real Morrison, nitroso.
Era la mecánica que teníamos. Claro, volviendo a... mandas a hacer este de nuevo, pam, instalo la mecánica y ya tengo carro. Claro. Mi punto de vista es que fue un poco complicado poder poner ese carro superior, más liviano, más de todo, a correr nitroso. ¿A qué se debió? Que corrió más rápido. No. Fue más complicado ponerlo a correr nitroso. Del saque. Mira, dejándome llevar sí, por el evento en el que te invité allá a Greyle, claro, que la pista no estaba en su momento. Sí, era nuevo. Esos try and error fue sí, bastante complicado. Sí, fue un carro nuevo, básicamente completo, y como que fuimos a la prisa, pero el carro era un poco más liviano, el motor tenía un upgrade adicional. Y sí, pues tuve problemas los primeros 2 eventos que fui, ponerlo a bajar, y pues la goma que usábamos, hubo mucho cambio en ese momento, pero ya luego que empezamos a bajar en el octavo, yo había hecho esa misma mecánica en el Cobalt 590 y en el Corvette 583. Sí. Factor peso, superioridad, aerodinámica. Corrió muy bien, corrí muchos eventos en los 3.9, 3.8, 3.8. Corría muy bien. Vine a Puerto Rico y en aquel momento hice el récord, me parece, con 6.12, con el mismo Corvette, sí, ¿verdad? Nitroso. Pero pues lo envío allá y no tiene mucha pista. El carro no tenía una cantidad de pistas, y con esos números que yo estaba corriendo de 3.8, 3.9, pues no iba a ser suficiente para yo meterme, claro, en la liga. Estamos hablando que el motor era un motor 2011, que todavía tenía un upgrade, pero sigue siendo un motor de esa tecnología cuando ya van en 900 sobre 900 y pico. Sí. Y pues corría diferentes eventos, pero nada, no una asociación. Por lo que tenía, yo me ajustaba a eso y entendía que me curaba, pero no era para correr una liga. Y participabas, pero no competías. Claro, y correr, y tenía entonces el import, hay que dividirse los eventos, ya es menos eventos los que puedo ir, y la mayoría de los eventos eran de import, que yo solo sacaba el Corvette para darle un pase de exhibición. O sea que no era que yo iba a un evento que le dedicabas el tiempo, claro, full al carro. Ya que sacas el import, vamos al timeline. Mientras eso va pasando, obtienes el track record en Maryland con 567 en el MECTEC Lab, que finalizó siendo el pase más rápido tuyo para un import, ¿verdad? Claro. Y todavía sigue siendo track record en Maryland. Entiéndase la World Cup Final, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Sí, el carro, ¿verdad? La época esa época con Jorge Lascano, Oso, aprendí mucho. Jorge era una persona bien parecida a mí en la forma de proceder, con lo meticuloso que era con el área, la parte de los motores, el control de la perilla, el análisis de la data. La etapa, yo venía evaluando data de hace muchos años, de la Racepack, y Jorge por su lado también. Pero ya cuando nos unimos en eso, ese análisis de data era, yo veía otras cosas, él veía otras, y lo juntábamos. Se convirtió en algo 3D. Jorge me sabía llamar a las 11 de la noche, 11:30 de la noche, a decirme, yo creo que encontré el problema del carro. Yo creo que es esto, porque me puse a ver la gráfica y vi esto. Él no descansaba. Si había un problema en el carro, él le daba mente, y era, ¿verdad?, digno de admirar ese pushing de él en eso. Él era bien intenso en eso, y por eso tuvo los logros que tuvo, porque el nivel que él evaluó la data, son pocos los que hoy en día entienden la data a ese nivel. Buscando, te autoconvences de que la mecánica ProLine, ProCharger, la hemos visto, ¿verdad?, en un McCormick, corriendo los números exóticos con un carro que no era para eso. ¿Cuán complicado para ti y para William fue decir, bueno, Riel Morrison, llegamos hasta aquí, vamos ProLine FuelTech? Fue bien difícil, estuvimos a punto de irnos con la mecánica de Paz Music. El carro, las 900, teníamos Big Paul con todos los muñecos. Todo el package de Paz Music, de irnos 950 pulgadas cúbicas, con el setup de él, el sistema de transmisión o convertidor que él nos recomendaba. Ya estábamos en conversaciones con él.
por otro lado, pues cotizo lo que es motor Proline, porque sí me gustó. Yo vi el de los Hard Racing y me gustó, me interesó porque lo veía más esos dos Camaros y cuando tú analizas el movimiento en el pit después de un pase de 5.52, tú miras y tú dices, ¿y qué han hecho esta gente? Enfriar y vámonos. Sí, eso fue lo que me viable, era viable en todo. Corres rápido, constante, no rompen, pues me incliné más a eso. Hice un par de preguntas, pregunté, verifiqué. Los turbos seguían inconsistentes. Siempre, ¿verdad? Ya el nivel de general y otros carros que estaban corriendo durísimo y consistentes los turbos. Pero aún así, pues yo tenía el import turbo y hay muchos factores que no tenemos control. No es el mecánico, no es el programador, no es el chofer, no es el carro. Es que las piezas realmente no duraban. Claro. Entiéndase, los turbos en ese momento sufrían que en un burnout ya estaba el eje virado y había que virar para atrás. Se estilla el header y tú no lo ves. Tú tienes una fuga y no te enteras. Empieza un problema, tú crees que es un sensor, tú verificas aquí y allá. Y en ese lapso, pues, es parte del proceso de aprendizaje, claro. pero depende de muchos factores. En un ProCharger no. En un ProCharger tienes la fuerza instantánea, tienes un motor que es diseñado para casi 10.000 caballos de fuerza. Es un bloque de Top Fuel con tapas de Top Fuel, con todos los muñecos. A diferencia de un import que son piezas de factoría y por eso, ¿verdad? Se les hace tan difícil la constancia en cuanto a piezas porque se doblan, se dañan, se rompen con más facilidad porque no es una pieza que es diseñada para eso. Ya estos motores sí, ellos vienen para 10.000 caballos y tú los vas a correr con 3.000, pues tú estás safe. Haces el cambio, llevas tu carro a PMS, haces la instalación, se ven los resultados de inmediato. Isaías Rojas al día de hoy, ¿extraña el nitro o no? No, para nada. Me gusta, ¿verdad? No, le tengo siempre el cariño, pero para nada. Ya esa etapa se cerró en la familia Rojas. ProCharger es básicamente lo que andamos buscando, lo que estás totalmente contento con lo que está pasando. Sí, el nitro tiene muchos factores que cuando tú no estás todos los días en las pistas y tú tienes mucha variación de pista, pues estos factores en el nitroso son 300 caballos de fuerza aquí, te van a entrar 300 allí, son de golpe, el power para controlarlo y tunearlo es un poquito más complejo. Ya este tipo de carro ProCharger, pues la tabla del bus es un poquito más, tú la puedes amoldar, ¿verdad? El carro con el timing y tienes más flexibilidad para ponerla a bajar en la pista, sea buena, no esté en su peak, pues tú puedes hacer los ajustes y se ve el resultado. Logras establecer el mismo récord de Venenum en tu Corvette como el mejor pase a tu cuarto de milla con 5.55. Curiosamente, el mismo número del récord a nivel mundial del import. Pero si yo te diera a escoger qué ha sido lo más divertido que te ha ofrecido el Corvette hasta este momento, ese pase de 5.55 igualando la marca de un import, o el duelo Nazareno Rojas que estamos viviendo hoy en Puerto Rico, ¿qué encuentras más divertido? No, la rivalidad amistosa, ¿verdad? Nosotros eso es una amistad que tenemos una amistad, pero en la pista y en lo profesional esa rivalidad ha sido muy divertida y a la misma vez intensa. ¿Sabes lo que me gusta? Yo puedo decir que te conozco bastante bien personalmente, mejor que a William. Hablo más contigo, ¿verdad? A William, pues, por el factor respeto de ser leyenda, pues uno ¿verdad? Mantiene esa distancia y sí hablamos, pero no tengo la confianza de llamar como, Isaías, ¿qué haces? ¿Está todo bien? Mira, bájate del colegio. Mañana voy a pasar por allá, quiero hablar contigo, ¿verdad? No tenemos esa confianza, a pesar de que nos conocemos, ¿verdad? De años. Tengo la misma comunicación con Nazareno. Es algo bien llamativo porque los dos se lo están disfrutando al máximo. Y entonces mira qué curioso que ese evento histórico se pudiera estar dando de manera individual en los Estados Unidos y son los dos los que están haciendo entonces
profetas en su propia tierra. En cuanto a fanáticos, en cuanto al back and forth, te cojo el track record, me lo devuelves la misma noche, 3 pases después nos vemos en el testing, viene Isaías y se lo joda. En el nivel competitivo, mano, te da la motivación extra para tú decir, vamos para este evento, vamos a alquilar la pista, vamos para esto que tenemos. Claro. Te mueve. Hay que hacerlo, hay que mantenerse update, probando, ajustando, haciendo cambios, porque la competencia está ahí. Y no solo Nazareno, es que hay ya varios carros corriendo en los 3.8. Oye, y a modo, ¿verdad?, de repaso, hacen tan lejos como el sábado, Atomo 401 en el octavo. Claro, sí. ¿Sabes? El último evento, Florito sorprendió y sacó a Nazareno de cajera. O sea, estamos viendo que ya el pulseo se está dando a... ¿Verdad que sí? Loma se coló para los 3 segundos. Pero esta rivalidad guía, motiva, prende, enciende. Yo veo a William hasta más joven. Yo lo veo más activo, lo veo como que vamos a hacer esto. Ese movimiento que quizá yo vi cuando Woodpecker, ¿verdad? Cuando Estrada, ese ¿verdad? Payén, Nazareno en el CUDA, ustedes, eso yo no lo veía, ese nivel de competitividad no lo veía de esa época, ¿me entiendes? Esa rivalidad es lo mejor que el Corvette te ha dado. Sí, yo entiendo que sí, de verdad que ha sido en la tierra de uno, aquí en Puerto Rico, no es en Estados Unidos. Es aquí que yo corro y al otro día estoy en mi casa, o sea, el mismo día estoy en mi casa, y esa rivalidad con Nazareno es por .01, menos de .01 que estamos. Ahora mismo el track record lo tiene él con 3.72.7, si no me equivoco. Yo hice 3.73.1, o sea que bien menos de un segundo. Sí, estamos hablando de décimos. Sí. Isaías, yo quiero cejar con esta pregunta. Va a ser bien complicado el análisis y escoger, pero yo lo voy a encontrar bien interesante. Yo tengo aquí unos hechos en los cuales tú has estado envuelto, y yo quiero saber qué Isaías piensa de cuál es su experiencia favorita y por qué. Ya los hemos tocado de manera indirecta y ahora yo quiero de manera directa. Si yo le diera a escoger a Isaías, ¿cuál ha sido la mejor experiencia de estas experiencias que yo tengo aquí? ¿Y por qué? Yo quiero que tú me contestes. Voy a empezar. Tu mejor pase en el Trans Am, tu primera experiencia, 6.75. Segundo, el track record de Maryland, 5.67, MECTEC Lab. Tercero, el 5.99 de Mr. President. Cuarto, el pase sólido del Cobalt de 5.9, siendo el primer puertorriqueño en correr 5 segundos. El 5.55 del Corvette o las 242 millas de papá. Pues mira, ahí... Significado, peso, inolvidable. Sí, ahí la verdad es el 5.98 que hicimos en el Mr. President. El 5.98, fuera de que si me das a escoger, con todo respeto, y me encantan los import, pero si me das a escoger entre el import y el promote, me inclino siempre al promote, ¿verdad? Me crié en eso más y me gusta más la mecánica, la conozco más. Y me gustan los import también, no es que no me gusten, pero escogería el promote. Pero cojo ese logro siendo el import, porque eso fue bien intenso. Épico. El proceso de aprendizaje, y para llegar a ese punto fue súper intenso. Eso llegábamos aquí y Edwin Colón nos decía, se tienen que volver a ir porque hay que intentarlo, estamos cerca. Hicimos 602, hay que intentarlo. Y viajábamos, y pues esa Jorge también, como te dije, era
bien intenso en eso de la data y buscaba cómo mejorar en el carro, y ese proceso pues fue bien arduo, que cuando el resultado llegó pues es como un alivio que sentimos todos. A nivel mundial, ¿sabes? Fue algo que se reseñó en todas las páginas de dragueo en los Estados Unidos. Ese momento corrió, ¿verdad? No solamente son los primeros en esta parte del hemisferio, es que en ese momento se quedaron con el récord también, porque Cano fue 99 y ustedes hacen 98, ¿verdad que sí? No, en ese momento ya Cano había hecho 5.97. Hicimos 5.98 y luego al par de semanas fue que hicieron que volvieron a viajarlo y se quedan con el récord. 5.96. Exacto, que ahí entonces es donde se quedan con el récord en el segundo tiro al canasto. Que fue buenísimo, pero ese 98 fue especial. Te soy honesto, Mr. President, espectacular, brutal. Si tú me invirtieras la pregunta, yo me voy con las 2.42 de papi. Promote American Proud, American Made. ¿Me entiendes lo que te digo? American Build, American Test, American Broke. Es algo que tú llegas en paracaídas, ¿verdad? Y le das la bofetada a todos los gringos allí en medio del baile de los gringos. Y yo creo que ese momento fue demasiado de épico, mano. Yo en el caso mío, y el récord era yo tuve la bendición, y de hecho yo tuve la bendición de estar en las Street National cuando Somers rompe el récord también, ¿verdad? Pero fue la motivación de los turbos en su momento de evaluación, ¿sabes? En un momento que estaban evaluando, estudiándolo, ustedes llegaron, dieron el tablazo y muchas compañías tomaron la decisión de decir, no, esto hay que empujarlo porque mira estos chamacos. Entonces, el impacto a nivel internacional, yo me inclino por esa, ¿verdad? Me inclino por ese lado, por el asunto de que nos pusieron la bandera. No le quito no le quito mérito al primero y posteriormente, ¿verdad? El mejor pase, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sí, lo que pasa es que en esa época del Transan, las redes sociales no era lo que es las redes sociales de ahora. Y ya las redes sociales en este momento eran más, era más presión en esa parte. De que corríamos duro y salía al otro día que ellos iban a correr y corrieron tanto. Y bueno, lo que salían y publicaban porque ellos estaban testeando todas las semanas allí. ¿Sabes? Sin duda alguna. De hecho, era un movimiento. Salían los mecánicos poniendo el pasaje, nos toca ir ahora allá, que ahora, ¿sabes? Hubo un movimiento violento, de verdad que sí. Isaías, gracias por este tiempo, un poquito extenso, pero sí quería ser responsable y llevarle al público la verdadera historia detrás de Isaías. Logré de manera indirecta separarte un poco de tu papá, no sé si te diste cuenta, pero la idea de esto es que eventualmente voy a tener entonces a William y hablaré de William allí. Claro. Y va a ser un poco complicado separar al hijo, eso es complicado, pero sí yo sé que vamos a coincidir. Las preguntas básicamente serían parecidas, pero me voy a inclinar un poquito más a él, ¿verdad? A su aventura de mecánico y a su aventura de... Te agradezco la oportunidad, brother, y de verdad que sé que tus compromisos te apremian y te presionan, pero gracias por dejarme documentarte, ¿verdad? Y a todos esos fanáticos les agradezco este tiempo que han sacado de sus vidas para consumir este contenido, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces a Isaías Rojas. Enviarle un saludo ahí finalmente a todos los fanáticos que van a estar viendo. Gracias a ti también, ¿verdad? Por la oportunidad de resaltar la carrera y los logros que hemos tenido. Gracias a todos los fanáticos. Siempre por ustedes hacemos las cosas, por ustedes, ¿verdad? Nos mantenemos en la motivación de mejorar y cada día pues seguir luciendo bien para tratar de mantenernos ahí en la batalla entre los más rápidos. También quiero, ¿verdad? No quiero dejar pasar por alto la oportunidad que tengo de grabar aquí en el colegio. Gracias a Cifredo, a Barba, a todos los muchachos, a mi pana de Sabana Grande, todos los tengo aquí, el corillo completo, ¿verdad? Gracias por darme la oportunidad de usar ¿verdad? Este estudio preparado específicamente para esto, para poder tenerte a ti, ¿verdad? En entrevista. Gracias. Isaías Rojas.